Y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:9. Buenos días, iglesia. Los saludo hoy, 22 de noviembre del 2020. Proclamo cielo abierto sobre tu vida, abundante gracia sobre tu familia, para conocer y andar en el propósito de Dios. Iniciamos nuestra última semana de Clamor 2020 y les animo a orar muy intensamente para cerrar esta agenda especial de noviembre, el próximo sábado 28 con la vigilia de oración. Después de ver la manera y el enfoque que debe tener la oración, vimos uno de sus resultados. Los invito a meditar en esta mañana lo que Lucas 11 nos dice sobre otro resultado de la oración. Los domingos en la mañana estamos meditando lo que nos enseña Lucas capítulo 11 acerca de la oración. Hemos visto cosas muy especiales y estamos viendo ya la parte de los resultados de la oración. Hace 8 días vimos uno de esos resultados. Hoy les invito a que meditemos juntos en otro de esos resultados que tiene la oración, así como lo enseña Lucas capítulo 11. Nuestro tema para esta mañana es oración, Salomón y Jonás. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por ese tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias Señor por el interés que tú tienes en que nosotros conozcamos las Escrituras, Señor. Nosotros nos unimos a ese interés. También deseamos conocer lo que tú tienes allí para nosotros. Háblanos, enséñanos tu palabra. Guíanos por tu Espíritu Santo a toda la verdad. Estamos delante de ti para atender, para creer y para poner en práctica con perseverancia lo que nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que me acompañen a Lucas capítulo 11. Allí en Lucas capítulo 11 vamos a hacer un recuento para entrar en materia esta mañana. Inicialmente vimos que los 4 primeros versículos nos muestran ese formato de oración que hemos conocido como Padre Nuestro. Luego, entre los versículos número 5 y verso 13, vimos la manera de orar, que debe ser constante, y también el enfoque que debe tener nuestra oración, que debe ser la llenura del Espíritu Santo. Luego, es decir, hace 8 días, que fue el otro domingo, vimos entre los versos 14 y 26 uno de esos resultados de la oración. Inmediatamente después que el Señor enseña sobre la oración, está echando fuera un demonio. Y vimos el asunto de la inmunidad. Orar constantemente, enfocados en ser llenos del Espíritu Santo, nos da una inmunidad contra el enemigo, contra las tinieblas, no solamente para echar fuera a los demonios, sino para que esos demonios no vengan a entrar a nuestras vidas, a fastidiarnos, a atormentarnos, a estorbarnos en nuestro caminar, en nuestra comunión con el Señor. No debemos padecer ese tipo de opresión, porque debemos estar llenos de la presencia del Señor. Y si una persona está llena de la presencia del Señor, lleno del Espíritu Santo, entonces no hay cabida para los demonios ni para sus fechorías. Ese es uno de los resultados, el primer resultado que vimos. Ahora les invito a que veamos otro resultado. El título es un poco particular, Oración, Salomón y Jonás, pero vamos a estar muy atentos a lo que nos dice la palabra, específicamente en los versos 27 al 32. Hoy nos vamos a basar especialmente en Lucas capítulo 11, verso 27 al 32. Dice así, Lucas 11, 27 al 32. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo,
Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Esa es la base que vamos a utilizar en esta mañana para desarrollar nuestro tema. Es un tema muy particular, así como lo es el título. Nos habla de dos personajes o de dos personas muy importantes en el Antiguo Testamento. El primero que es mencionado, Jonás, y el segundo, Salomón. Vamos a mirar un poco lo que nos dicen las Escrituras acerca de estas dos personas, de estos dos siervos de Dios. Miremos primero lo que nos dice acerca de Jonás. Para esto les invito a que nos ubiquemos en el libro que lleva su nombre, Jonás. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, vamos a considerar los versículos número 1 al 3. Jonás capítulo 1, verso 1 al 3 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué tal este profeta del Señor? Me parece muy particular, muy gracioso esto. Es como el colmo. Pues si estos son los profetas, entonces ¿qué será de los demás? El Señor lo está comisionando según su oficio de profeta para ir a declarar contra una ciudad. Y él, en vez de levantarse contento a hacer la voluntad de Dios, dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y luego dice en la última parte, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Este profeta no le quería hacer caso al Señor, no quería cumplir su comisión. Y si estudiamos el libro, que es cortico y muy interesante, muy especial, muy valioso, nos daremos cuenta que Jonás conocía al Señor y tenía un temor. El temor de Jonás es que esa gente de Nínive, que era tan malvada, tan perversa, se arrepintiera y Dios los perdonara. Él quería que Dios los castigara, no quería el perdón para ellos. Y tú que conoces al Señor, tal vez tienes un vecino fastidioso, un familiar fastidioso, compañero de estudio, trabajo, qué sé yo, alguien que conoces muy malo, con mucha maldad, o de pronto lo conoces por referencia, por la televisión, o esta gente que hemos escuchado en noticias que ha hecho tanto daño. Y tal vez deseas que el Señor los castigue, que el Señor envíe un juicio contra ellos, pero esa no debe ser la actitud. Tienes una actitud parecida como la del profeta. Nosotros hemos sido puestos por el Señor para llevar las noticias, las buenas noticias, no las malas noticias. Las buenas noticias implican parte como algo negativo, que viene un juicio. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que pueden ser libres de ese juicio. ¿Y cómo van a ser libres de ese juicio? Por el arrepentimiento. Así como hiciste tú una vez, así como hice una vez yo. Nos arrepentimos y recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Ahora somos libres de juicio, no porque seamos muy buenas personas, sino porque somos del Señor,
porque somos hijos de Dios, porque Él nos redimió, porque Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. La actitud de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debe ser procurar la salvación de todas las personas, no la condenación de las personas o de alguna persona, o desear la salvación para unos y la condenación para otros. No, debemos desear, así como Dios desea, la salvación para todos. Debemos estar en unidad de deseo con Dios, en el sentido de procurar la salvación para todas las personas. Así que es una enseñanza que nos da adicional este pasaje aquí en Jonás capítulo 1, verso 3. Él se levantó para irse para otro lado, para el lado contrario. Dios le envía para allá, pues me voy para el otro lado, lejos de la presencia del Señor, dice. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, vienen obstáculos, vienen estorbos, vienen ofertas gratis para hacer otras cosas distintas a la voluntad de Dios que deseamos hacer. Pero cuando no deseamos hacer la voluntad de Dios, cuando abiertamente no deseamos hacer la voluntad de Dios, nos toca pagar, no vienen ofertas gratis, nos toca pagar un precio con tal de no hacer la voluntad de Dios. Él pagó, dice aquí, eso es un principio, dice, y pagando su pasaje, entró en la nave para irse para Tarsis. Así que Él pagó para no hacer la voluntad de Dios. El Señor tenía una palabra, como dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, y vino esa palabra de Dios a Jonás para comisionarlo, pero él se fue para otro lado. Ahora, ¿qué sucede? De ahí en adelante, verso 4 en adelante de todo el capítulo 1, muestra cómo el Señor levanta un viento, un gran viento en el mar y se desata una tempestad terrible. Ellos pensaban que la nave se iba a partir, que iban a morir. Desocuparon la nave de las pertenencias de los enseres para alivianarla, procurando salvar sus vidas, y Jonás bien fresco durmiendo en el camarote. Él sabía por qué era la cuestión. Usted puede leer, es muy interesante este capítulo 1, cómo esos hombres echan suertes, todo el mundo clamaba a su propio Dios. Recuerden que se había ido lejos de la presencia del Señor con otras personas que no eran del pueblo de Dios. Y las suertes indicaran que el culpable o el causante de todo esto era Jonás, y finalmente lo confrontaron y él dijo, bueno, tienen que lanzarme al mar para que esto se calme. El último versículo nos cierra con broche de oro este capítulo 1. Dice el verso 17 de Jonás capítulo 1, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta es una historia muy especial, es un registro histórico, no es un cuento, no es una fantasía, no es una metáfora, no es una parábola, es un registro histórico, es un hecho, es una realidad, eso aconteció. A los niños se les enseña eso y se les debe enseñar así, como historia, porque lo es una realidad. ¿Y cómo así? O sea que a un hombre se lo tragó un pez grandote, puede ser con lo que... Sí, así como la Biblia dice eso. Yo creo lo que dice la Biblia, yo creo que el Señor lo hizo. Y espero que tú también lo creas. Espero que tú y yo creamos todo, absolutamente todo lo que dice la palabra de Dios. Interesante de pronto entrar en algún detalle, pero ahorita nos interesa más mirar por qué en ese pasaje de Lucas 11 que se está hablando de la oración hace una referencia a Jonás, a la señal de Jonás. Y aquí estamos mirando en el capítulo 1 de qué se trata el asunto. Y muy particular que Jonás estuvo en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches. Le pido por favor que vayamos ahorita al capítulo 3 y consideremos todo el capítulo 3 de Jonás. Nos estamos saltando el capítulo 2. En el capítulo 2 se muestra cómo Dios le da un trato especial a Jonás, su profeta desobediente, que se fue para otro lado en vez de hacer caso a la voluntad de Dios. Después de ese tratamiento, ya Jonás está en el punto que Dios lo necesita. Y ahora, ¿qué sucede en el capítulo 3? Dice así, Jonás capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo,
Vino palabra de Jehová por segunda vez. Ya le había dicho una vez, pero no estaba en su punto. Ahora se lo dice por segunda vez. ¿Qué es lo que le dice? Verso número 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Una gran ciudad y una muy buena actitud ahora sí de Jonás. Después de semejante trato en el vientre de ese pez, le digo, estar en el vientre de un animal no es nada grato. Es un peligro mortal y es algo fastidioso, feo. Pero el Señor, cuando tiene un propósito y cuando tiene a alguien en su propósito, no lo va a soltar. Le va a dar el trato que requiera para ponerlo en el punto, para afinarlo y contar con su actitud para que sea útil para sus planes. Final, la bendición es para nosotros mismos cuando obedecemos al Señor. Sigue diciendo, versículo número 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Note el versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron. ¿Quiénes creyeron? Dice en general los hombres de Nínive. Y se vistieron de cilicio, es decir, es una señal de luto, de arrepentimiento, de ayuno. Desde el mayor hasta el menor de ellos. No era que, no, los ancianos no, porque tienen una situación delicada, o los niños, no, los bebés, no, no, desde el mayor hasta el menor. Como nos ha enseñado el pastor Ariel, este asunto de ayuno, la intensidad del ayuno depende también de la intensidad de la situación, de la intensidad de la necesidad, y ellos iban a ser destruidos por su maldad. El punto es que ellos creyeron a Dios. Eso es una bendición. Ese es el resultado normal del evangelio. Jonás está predicando la palabra y ellos creen. Así es que nace la fe, es por el oír la palabra de Dios. Ellos creen y como resultado de creer entonces se arrepienten. Y una muestra de ese arrepentimiento es la actitud, el cambio de actitud. El verso 6 dice que también el rey. Esa noticia llegó a oídos del rey y él por ser el rey no se llenó de orgullo, sino que también se humilló, se arrepintió. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Así que no solamente los hombres o las personas desde el mayor hasta el menor, sino también los mismos animales iban a entrar en ayuno. Después dice el verso 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios está atento, Dios ve la maldad, pero Dios también ve el cambio de actitud. Dios también ve el arrepentimiento de las personas, y de acuerdo a eso, Él opera. Él es un Dios amplio en perdonar, es un Dios grande en misericordia, es un Dios que no alcahuetea la maldad, no alcahuetea el pecado, pero es un Dios grande en misericordia. Y cuando esta gente se arrepintió, Él los perdonó. Él ya no ejecutó ese juicio de destrucción contra toda esta nación. Toda esta nación fue libre, fue salva porque se arrepintieron. Gloria a Dios, qué bendición. Y justamente eso era lo que temía Jonás. Pero lo que nos interesa a nosotros es la
asociación que nos hace la oración allí en Lucas capítulo 11 con esta persona tan importante, este siervo tan importante de Dios, Jonás, la señal de Jonás. ¿Qué es lo que hemos visto acá? Para un resumen, básicamente, un hombre que es comisionado por Dios y se va del pueblo de Dios hacia una gente que no es pueblo de Dios, es decir, hacia el pueblo gentil, hacia unos que no son del pueblo de Dios. Los de Nínive no eran del pueblo de Dios, son gentiles. Se va hacia los gentiles a predicar la palabra de Dios. Pero antes de eso estuvo en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches. Muy bien. ¿Cuál es el otro personaje que leímos? La otra persona que es mencionada, el otro siervo de Dios que es mencionado del Antiguo Testamento, ahí en Lucas 11, es Salomón. Para mirar lo que las Escrituras nos dice acerca de Salomón, le pido que me acompañe a Primer Libro de Reyes, capítulo 6. Primer Libro de Reyes, capítulo 6, verso 1 y 2. Dice así Primer Libro de Reyes 6, 1 y 2. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. ¿Quién empezó a edificar la casa de Jehová? Salomón, rey de Israel. Versículo número 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Miremos estos dos versículos y vamos a enfatizar sobre todo la relación con Lucas capítulo 11, porque también es mencionado juntamente con Jonás este rey Salomón. Mira que dice el verso 1, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Esta frase nos muestra esa paciencia tremenda que tiene nuestro Padre Celestial con nosotros, su pueblo. 480 años después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Apenas para la edificación de la casa. ¿Por qué no antes? Si siempre el deseo del Señor ha sido la edificación de su casa, ha sido su reino. ¿Por qué todo ese tiempo? Porque no encontró antes un corazón que se identificara con la causa suya. Hasta que fue David, porque David es el que recibe, como lo vimos años atrás, David es el que recibe de parte de Dios los diseños que debe tener esos templos. David fue el que empezó los preparativos. Recuerden esa ofrenda generosa que él mismo da, no solamente de las cosas que provenían de su reinado, sino de su tesoro personal, porque él tenía su afecto en la casa del Señor. Eso es lo que Dios ve en el corazón de David. Por eso es David el encargado de iniciar los preparativos, pero es su hijo, es el hijo de David, el que edifica el templo. En ese sentido, Jesús es un tipo de Salomón, porque es llamado hijo de David y edifica el templo. Pero es mencionado en el capítulo 11 acerca de una reina que viene del sur. Esto lo encontramos en Primer Libro de Reyes, aquí en este mismo libro, pero en el capítulo 10. Vamos a Primer Libro de Reyes, capítulo 10, verso 1 al 10. Dice, Primer Libro de Reyes, capítulo 10, 1 al 10. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá
vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Toda una predicadora resultó esta reina de Sabá. Miré la ubicación y quedaba al sur, bien, este reino de Sabá quedaba bien al sur de Arabia, de esa gran península, mientras que Israel estaba bien al norte, junto al mar Mediterráneo. Así que vino de muy lejos para honrar de una manera muy especial a Salomón. Acá se está poniendo de relieve la sabiduría de Salomón y su riqueza. Le invito por favor que miremos también en Proverbios capítulo 1, verso 1 al 7. Proverbios capítulo 1, verso 1 al 7. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Así que de entrada ya sabemos de quién son estos proverbios. Hay un detalle muy especial desde el capítulo 25 al final del libro de Proverbios que incluyen unos proverbios de otras personas de gran sabiduría, pero en conjunto es considerado el libro de Salomón, que como lo dice en primer libro de Reyes capítulo 4 verso 32, compuso 3000 proverbios, sin contar los cantares. Así que hace gala de su sabiduría este rey Salomón. Sigo leyendo hasta el versículo número 7. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que aquí vemos acerca de la sabiduría de Salomón. Esos proverbios son una especie de parábolas para enseñar acerca de la conducta diaria de todo ser humano. ¿Cuál es la conducta diaria que debe tener un hijo de Dios? Aquí está encerrada en Proverbios. Cómo nos maneja, cómo nos mejora, cómo nos moldea la actitud que debemos tener frente a las distintas situaciones de la vida. Ese es el libro de Proverbios, lleno de gran sabiduría, escrito por Salomón. Miremos también, por favor, Eclesiastés, que es el libro que sigue después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 1, versículo número 1. Dice Eclesiastés capítulo 1, verso 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén.
¿Ese quién es? Es el mismo rey Salomón. Y note que aquí está escrito, por lo menos así está en mi Biblia, imagino que en la tuya también dice palabra del predicador. Y ese predicador, esa palabra predicador está en mayúscula, refiriéndose a una persona, a un nombre propio de una persona, porque así era conocido Salomón, por su sabiduría, un maestro, un predicador, alguien que convocaba a las personas para impartirles sabiduría. De hecho, Eclesiastés, eso es lo que significa, un maestro, un predicador. También entonces Eclesiastés está escrito por Salomón. Algo particular que quiero mencionar acá muy rápido es que el rey Salomón se había apartado del Señor. Tal vez lo recuerdas o tal vez no lo sabías, pero te lo digo. Se apartó de la voluntad de Dios. Y cuando él regresa al Señor, entonces no es todo perdido lo que pasó lejos de él, en el sentido que le saca provecho para hacer una declaración fundamental en este libro de Eclesiastés que él escribe, y es que la vida es completamente vana, sin sentido, sin hacer la voluntad de Dios. En una frase, eso podría ser el contenido de Eclesiastés. La vida del ser humano es una vida completamente vana, todo es vanidad para el ser humano sin hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que le da sentido a la vida humana es hacer la voluntad de Dios. Ahora le invito a que me acompañes al libro siguiente. El libro siguiente se llama Cantar de los Cantares. Acostumbramos a decirle cantares de una manera abreviada. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Cantar de los Cantares, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Ese es preciosísimo, el Cantar de los Cantares. También quisiera decir como en una frase, tratar de decir una frase del contenido del Cantar de los Cantares. Pensaría que es un poema muy, pero muy apasionado acerca de un matrimonio muy feliz. O dicho de otra manera, podría ser un poema de amor, donde consta cómo Dios se enamora del ser humano. Es impresionante lo que podemos encontrar en Cantar de los Cantares, y como alguna vez lo mencioné a toda Getsemaní, es una asignatura pendiente. Hace poco mi esposa quiso que leyéramos, en septiembre, que leyéramos juntos Cantar de los Cantares, y eso me tocó muy profundo porque me siento en deuda de estudio del Cantar de los Cantares. Hay unas cosas que hemos visto relacionadas con el Señor y la iglesia, que están aquí en Cantar de los Cantares, y es necesario estudiarlo a profundidad. Bueno, llegará el momento donde lo vamos a mirar. Por ahora, solamente quiero mencionar que Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que tienen tanta cantidad de sabiduría disponible para todos los seres humanos, fueron escritos por Salomón. Volvamos por favor a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 27 al 32. El verso 27 es muy importante porque mira cómo empieza. Mientras él decía estas cosas, y de ahí se engancha con lo que hemos leído acerca de Jonás y Salomón. Mientras él decía estas cosas. ¿Qué cosas? Las que vimos hace 8 días. Es decir, referente a que el Señor echa fuera un demonio y luego enseña que debe la persona estar llena del Espíritu Santo para poder echar fuera ese demonio, que la oración constante, enfocada en ser llenos del Espíritu Santo, nos da esa inmunidad contra las tinieblas para poder echar fuera demonios y para que los demonios no vengan a oprimirnos. Cuando él está enseñando esas cosas, dice, mientras él decía estas cosas, entonces el verso 27 nos muestra la continuidad que hay. Es decir, lo que hemos leído hoy acerca de Jonás y Salomón no son hechos aislados. El hecho que el Señor presente a Jonás y presente a Salomón no son hechos aislados, sino que tienen que ver directamente, estrechamente con la oración.
Noten lo que dice entonces, vamos a mirarlo ahora sí, con más propiedad, con la fundamentación de lo que hemos leído en Jonás y en primer libro de Reyes. Dice el verso 29, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Señal de Jonás, esa expresión, téngala en cuenta. Luego el verso 30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, nuevamente, Jonás como señal. ¿Qué señal? Ya la vimos. Por un lado, fue un profeta que se fue del lado de Israel hacia los gentiles, así como el Señor Jesús, que lo muestra particularmente Mateo. En Mateo, a la altura del capítulo 12, el Señor Jesús se va de Israel hacia los gentiles. Así comienza los primeros versículos, los primeros versículos del capítulo 13 de Mateo. Deja la casa de Israel y se va hacia el mar, hacia los gentiles. Así hace Jonás. Esa es una señal. Pero una señal más fuerte, más impresionante, es el hecho que Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así como nuestro amado Señor Jesús estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Recuerda que el Señor Jesús murió, descendió al Hades, así como todo ser humano cuando muere desciende al Hades, al Seol, sería la palabra en el Antiguo Testamento. Ahí en el Hades estuvo el Señor 3 días y 3 noches porque el tercer día resucitó de entre los muertos. Esa es la señal. Dice el versículo 29, lo habla de señal, verso 30 nuevamente ratifica que es una señal. Y luego, en el versículo siguiente dice, la reina del sur. Ahora viene la relación con esa mujer del reino de Sabá, la reina de Sabá, que viene a honrar la sabiduría de Salomón. Dice que la reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra, vino de muy lejos para oír la sabiduría de Salomón. Y ojo con esa expresión. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Por eso es que se levantará en juicio con los hombres de esta generación. ¿Por qué? Porque si la reina de Sabá le dio tanta importancia a Salomón y vino de tan lejos y vino a traerle tantas ofrendas, tantos regalos, tanto oro, traerle tanto oro y tantas especias aromáticas a un hombre, a un rey que era tan rico. No lo hizo por necesidad, no lo hizo para hacer negocios, lo hizo para honrarlo, para tenerlo en cuenta, para apreciar su sabiduría. Y dice el Señor, terminando el verso 31, he aquí más que Salomón en este lugar. Así que esa generación que tiene la dicha de tener a Jesús allí, que es más que Salomón, debía creer más rápidamente en él, más rápidamente en esa sabiduría, porque más que Salomón estaba en ese lugar. Jesús es más que Salomón y se estaba manifestando frente a ellos. Ahora dice el verso 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán también, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron como lo vimos. Y luego dice, y he aquí más que Jonás en este lugar. Esos hombres tenían que arrepentirse. Si se arrepintieron los de Nínive, que eran unos perversos paganos, que cada uno tenía su Dios, que no tenían ninguna relación con Dios, pero se arrepintieron a la predicación de Jonás, mucho más ellos que tenían al frente uno mayor que Jonás, que es el Señor Jesús. Esa es la expresión tan poderosa. Más que Salomón y más que Jonás en este lugar. ¿Y qué tiene que ver eso con la oración? Oye, hermanos, todo. Mira, te muestro. Les hice notar que el verso 27 decía, mientras él decía estas cosas para asegurarnos que tenía una conexión con lo que el Señor venía enseñando acerca de la oración. Primeros 4 versículos que nos muestran el formato. Luego los versículos 5 al 13 que nos dice que tiene que ser de qué manera y con qué enfoque. Y luego lo que vimos hace 8 días de la expulsión de un demonio y de la protección de la inmunidad que tenemos contra los demonios y las fuerzas del mal.
Y ahora, mientras él decía esas cosas, viene y dice el Señor, he aquí más que Salomón en este lugar, y he aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, hermanos, queridos hermanos, cuando nosotros oramos, no solamente estamos hablando con Dios y no solamente estamos escuchando lo que Dios diga, sino que, como lo hemos dicho esos últimos domingos, hay una conexión con el Señor que nos permite recibir toda esa impartición de las riquezas del Señor representadas en el Espíritu Santo. Y eso hace que llegue toda esa riqueza del Señor Jesús a nosotros. Particularmente hay dos cosas que se manifiestan cuando nosotros nos conectamos en oración. Escúcheme, hermano. Hay dos cosas poderosas que se manifiestan en nuestra vida cuando nos conectamos con Dios en oración. Número uno, he aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, número uno, se manifiesta esa sabiduría impresionante del Señor para edificación de su casa, para la edificación de su pueblo. Cuando nosotros oramos, estamos exponiéndonos delante del Señor, nos estamos conectando con Él y podemos recibir toda esa sabiduría que proviene de Él, y esa sabiduría nos ayuda en nuestra edificación personal como parte de la casa de Dios. Quiero decirte, es muy importante que tú estés escuchando esta prédica, nos sirve para la edificación. Pero el momento clave, clásico, el momento por excelencia de edificación es cuando yo en oración nos conectamos al Señor. Ahí es cuando recibimos esa impartición de vida y somos realmente edificados. Ahí es cuando recibimos ese oro, esa plata, esas piedras preciosas y somos edificados. Ahí es cuando el Señor usa su propia vida para edificarnos, su sabiduría para edificarnos. Cuando estamos orando, se manifiesta el que es más que Salomón en ese lugar. Pero no solamente Salomón, sino también Jonás. Porque dice, he aquí más que Jonás en ese lugar. ¿Y qué tiene que ver eso? Jonás, el que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, pero uno más que Jonás es el que estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y ahora ha resucitado, está en ese lugar, ya salió de allí, está en resurrección. Cuando nosotros oramos, nos conectamos con Dios y la vida de resurrección del Señor viene a nosotros para llenarnos completamente. Hay una manifestación del que es mayor que Jonás, de aquel que estuvo muerto pero que resucitó, y esa vida que es una vida superior, es una vida después de muerte, es una vida en gloria, nos llena completamente. ¿Tú quieres tener una vida llena de gloria? Tienes que orar. Es la conexión en oración la que nos permite tener ese disfrute de una vida en gloria, porque he ahí más que Jonás en ese lugar. Cuando tú y yo oramos, se manifiesta el que es más que Salomón y el que es más que Jonás. Ese es el poder de la oración. Este es el segundo resultado que estamos viendo de la oración. Hace 8 días vimos la inmunidad contra los demonios. Hoy estamos viendo la manifestación del que es mayor que Salomón y que es mayor que Jonás. Allí en el momento, allí en el lugar donde nosotros estamos orando. Todo eso está disponible para nosotros. Toda esa riqueza. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que el Señor nos enseñó. Orar. Hermanos, estamos en pleno clamor 2020. ¿Cómo no orar? Y con esta nueva motivación que nos muestra Lucas 11, ¿cómo no orar? Aprovechemos y oremos. No es fácil, ya lo hemos hablado. Hace 8 días vimos por qué no es fácil. Pero hay que hacerlo. Es una gran bendición. Vemos unas personas tan sencillas, pero llenas de poder, llenas de sabiduría. ¿Cómo es posible? Porque oran. Porque se llenan del poder del Señor, porque se conectan en oración con el Señor y son llenas del Espíritu Santo y reciben toda esa manifestación de la sabiduría para ser edificadas en el Señor y reciben todo ese poder de resurrección en sus vidas. Esa es la oración.
Ese es otro de los resultados de la oración. Salomón y Jonás. Más que Salomón y más que Jonás. Ahí en el lugar donde tú estés orando. Oremos para terminar este tiempo. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Y en este momento que estamos orando tenemos que reconocer, he aquí más que Salomón en este lugar, más que Jonás en este lugar. Y estamos felices, Señor, de poder tener una conexión contigo para disfrutar de esa sabiduría, ese poder de edificación, ese poder de resurrección en nuestras vidas. Te damos gloria y alabanza, Señor, y recibimos todo lo que viene de ti. Estamos declarando, he aquí más que Salomón en este lugar. He aquí más que Jonás en este lugar. Más que Salomón se manifiesta en Getsemaní, más que Jonás se manifiesta en Getsemaní. Gracias, Señor. Toda gloria, toda honra y todo honor por siempre para ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ánimo, hermanos, con la oración. Ánimo, oremos como lo estamos aprendiendo aquí en Lucas capítulo 11. Que el Señor continúe bendiciéndoles.